niños. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente, sean todos bienvenidos en este tiempo en el cual el Señor nos permite nuevamente estar reunidos como congregación suya, como iglesia suya. Así que, hermanos, como les digo, sean todos bienvenidos en este tiempo. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: creer sin ver. Creer sin ver. Es el título del mensaje de esta mañana. Voy a pedir que abra su Biblia en Juan 4, Evangelio según San Juan capítulo 4. Evangelio según San Juan capítulo 4. Vamos a abarcar los versículos 43 al 54. Recuerda el título del mensaje de esta mañana: creer sin ver. Dice así la palabra del Señor en Juan 4, versículos 43 en adelante. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, gracias, Señor, por esta mañana. Estamos tan agradecidos, Señor, contigo, con tu misericordia, con tu gracia. Estamos tan agradecidos, Señor, porque hasta ahora, hasta aquí, tú, Señor, nos has guardado, nos has cuidado y nos has sostenido, Señor. Esta mañana queremos adentrarnos a tu palabra, queremos conocer más de ti y por sobre todo, Señor, seguir conociendo de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender estas verdades invaluables para nosotros. Ayúdanos, Señor, a apreciar a Cristo como realmente quien es, el Rey soberano, Señor, que ha entregado su vida por nosotros. Señor, háblanos a través del texto. Háblanos, Señor, para que nosotros podamos conocer tu voluntad, tus propósitos, y que de esa forma nosotros podamos obedecerte, Señor. Que tu Espíritu Santo me use esta mañana como un instrumento, Señor, y que yo pueda usar y predicar este pasaje con precisión, Señor. Ayúdame, Padre amado. Bendice a tu iglesia. Sigue santificándola, Señor, y perdona nuestros pecados. Dejo este tiempo en tus manos para que tú puedas glorificarte por medio de la predicación.
Gracias, Padre amado, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creer sin ver es el título del sermón de esta mañana. Ahora, imaginemos, hermanos, la desesperación de un padre en Capernaum, como lo vemos aquí en este pasaje. La historia bíblica nos dice de que esto ha ocurrido más o menos entre los años 28 y 30, obviamente después de Cristo. Ahora, el padre tiene a su hijo, quizás de 12 o 13 años, según algunos historiadores, que yace en su lecho al borde de la muerte. Algunos dicen, según el contexto histórico, que en esa época había mucha tos seca y probablemente una de las afecciones que tenía era eso. Los médicos, evidentemente, siendo una persona importante, su padre, me imagino que han hecho lo que podían con sus hierbas, con sus brebajes, pero nada ha resultado. La enfermedad está avanzando de manera implacable en el niño. Ahora, es una desesperación la que tiene este padre. En la angustia, ese hombre de posición, porque dice que era un funcionario del rey, y si hacemos una conexión, era un funcionario del rey, nada más y nada menos que de Herodes Antipas. Entonces, no era cualquier persona la que estaba desesperada. Entonces, este hombre estaba acostumbrado a mucho protocolo. Este hombre estaba acostumbrado a tener poder, a tener influencia hacia los demás. Pero este hombre que está acostumbrado al protocolo, este hombre que está acostumbrado al poder, se entera de que Jesús, el profeta de Nazaret, del que todos hablan, ha vuelto a Galilea y está en Caná. ¿Le hace familiar Caná de Galilea? ¿Qué ha pasado ahí anteriormente? Jesús había convertido agua en vino. Entonces, este hombre se enteró de que Jesús estaba en Caná. Estaba más o menos a unos 30 kilómetros de distancia. Ahora, según la desesperación del hombre, no había tiempo que perder. No lo había. El hombre, importante ante la sociedad, deja a su hijo agonizando, monta su caballo y emprende un viaje apresurado bajo el sol ardiente. Ahora, este hombre no va a pedir ninguna audiencia, este hombre no va a pedir ninguna audiencia política, este hombre no va a pedir un favor administrativo, nada de eso. Va a suplicar por la vida de su hijo. Su corazón seguramente estaba latiendo en un solo ritmo. Si llega a tiempo, si él puede y si él quiere. Esas son las expresiones que quizás estaban a un solo ritmo en su propio corazón. Ahora, esta escena de angustia paterna y esperanza es el telón de fondo de uno de los milagros más profundos de Jesús. Hermanos, es importante entender que al mencionar que es uno de los milagros más profundos de Jesús, no es por su espectacularidad, sino más bien es por lo que revela la naturaleza de la fe verdadera. Y la fe verdadera es esta, una fe que no depende de lo que los ojos puedan llegar a ver. Más bien, brota, nace de la confianza en la palabra de aquel que tiene autoridad sobre la vida y también sobre la muerte. Nos adentramos hoy en el relato para contemplar el encuentro de un padre desesperado y por el otro lado, el maestro por excelencia. Ahora, este pasaje, hermanos, es mucho más que la historia de una sanación milagrosa. Es mucho más que eso. Es un tratado
magistral sobre la esencia de la fe auténtica. Por eso, amado hermano, no quisiera que pase por alto ningún pasaje, ningún versículo de este texto, porque realmente aquí vamos a ver la esencia de la fe verdadera. Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán, en su obra El precio de la gracia, captó la esencia de este pasaje y escribió lo siguiente. Escuche lo que dice: la fe es el sí incondicional a la palabra de Jesús, un sí que se da sin reservas, sin exigir ver primero el cumplimiento de las promesas. Es obediencia inmediata a su mandato, incluso cuando todo parezca contradecirlo. Dice Dietrich de que la fe es un sí incondicional a la palabra de Jesús. Ahora, esta fe del funcionario real es un sí incondicional a una palabra, un acto de obediencia que brota de la confianza y evidentemente transforma la crisis en testimonio. Pero antes de pasar a desarrollar este pasaje, me gustaría hacerle algunas preguntas. Ahora, ¿cómo nace, queridos hermanos, una fe así en medio de la desesperación? ¿Cómo nace? ¿Qué pasa por el corazón y la mente de un hombre que después de escuchar lo que parece una negativa, da media vuelta y emprende el camino de regreso a casa con la certeza de que lo imposible ya sucedió? Y la pregunta más confrontadora para nosotros hoy: ¿estamos nosotros dispuestos a creerle a Jesús, basados únicamente en su palabra, a obedecer incluso cuando no vemos aún la respuesta, incluso a caminar en la certeza de lo que Él ha dicho, aunque nuestros sentidos y nuestras circunstancias sigan gritando lo contrario? Muchas veces queremos, hermanos, o afirmamos tener fe, pero queremos un mapa completo de lo que nos espera, y eso no es fe. Fe, la esencia de la fe, según este pasaje, es creer en las palabras de Jesús, aun cuando no vemos nada alentador enfrente. Entonces, quiero desarrollar con ustedes 3 puntos esta mañana. El primero, la crisis que despierta la fe. La crisis que despierta la fe. Fíjese lo que dicen los versículos 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, y cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Hasta ahí. El primer punto, la crisis que despierta la fe. Según el contexto inmediato, hay una historia muy conocida anteriormente. ¿Se acuerdan? El pasaje anterior. Jesús, ¿dónde estaba? En Samaria, la ciudad que se llama Sicar. Y tuvo un encuentro, evidentemente, con la mujer samaritana. Y para que entendamos un poco el hilo, para hacer una conexión con este pasaje, entendemos de que los samaritanos habían pedido a Jesús que se quedase 2 días con ellos. Jesús accede a eso, y por eso la palabra comienza en el versículo 43, dice 2 días después. Eso hace aquí hay una conexión. 2 días después Jesús salió de allí y se fue a Galilea. Entonces, la escena aquí se abre con un hombre cuya identidad social lo define todo. Era funcionario del rey. Este hombre, como les dije al principio, estaba vinculado a la corte de Herodes Antipas. Este hombre es sinónimo de poder, sinónimo de influencia,
y tenía un acceso a toda una red de influencias en ese entonces. Pero toda esa capa social, todo ese peso que tiene o que tenía este hombre, se desmorona de una realidad más poderosa: la enfermedad terminal de su hijo. La palabra griega usada aquí para enfermo es interesante. En la raíz es asteneo, y esta palabra denota una debilidad extrema, un desvanecerse de la vida paulatinamente. Este padre no viene a Jesús por curiosidad intelectual, para nada. Él tampoco viene por un debate teológico, o mucho menos no viene a Jesús por una ambición política, para nada, ninguna de esas cosas. Viene a Jesús porque ha llegado al límite absoluto de su propio poder y recursos. Ahora, la crisis de este hombre es existencial. La crisis ha tocado el fondo de su impotencia. Y todos los padres que estamos aquí entendemos cuando nuestros hijos están enfermos. Cuando mis hijos están enfermos, yo quisiera que me pase a mí antes que a él. Ahora, traslade eso a la historia de un hombre que lo ha tenido todo, absolutamente todo, y no poder hacer nada. Es significativo que Juan sitúe este milagro en Caná de Galilea, porque fue el mismo escenario donde Jesús realizó su primer milagro, transformando agua en vino, como lo había mencionado hace un momento. Ahora, en este caso, en esta situación, la necesidad no fue la falta de vino, sino la necesidad es la falta de vida en un hijo. Jesús, que transformó lo ordinario en gozo en Caná de Galilea, en las bodas de Caná de Galilea, ahora se enfrenta a la muerte misma. Ahora, lo interesante de esto es que el Padre no pide una señal espectacular, para nada. Él suplica. La Biblia dice que rogó. Ahora, esto implica, evidentemente, una súplica urgente y personal. Él dice que su ruego se basaba en que baje y sane a su hijo. Su fe inicial es una fe de desesperación, pero es una fe genuina porque nace desde un reconocimiento honesto. Yo no puedo, pero quizás tú sí. Ahora, aquí, evidentemente, este punto apunta directamente a Cristo como el único que tiene autoridad sobre los dominios de la enfermedad y la muerte. ¿Quién era este hombre que tenía autoridad sobre cualquier enfermedad? ¿Quién era este hombre que tenía autoridad sobre la vida? ¿Quién era este hombre que tenía autoridad sobre la muerte? Nada más y nada menos que Cristo Jesús. Él es el verbo creador de la vida que puede intervenir donde termina toda capacidad humana, porque somos limitados y somos tan frágiles que podemos estar tranquilamente disfrutando un día con nuestra familia, pero en la noche puede que nuestros hijos tengan fiebre y ahí se nos descompagina todo, absolutamente todo. Somos tan frágiles que ni siquiera tenemos potestad sobre la vida de otros, aún ni siquiera sobre nuestras propias vidas. Pero conocemos y entendemos que Jesús sí tiene una autoridad absoluta sobre todas estas cosas. Jesús es el Señor a quien se acude. Escuchen bien, Jesús es el Señor a quien se acude cuando los títulos, cuando las conexiones, cuando los recursos de este mundo han fracasado por completo. Porque aún así, teniendo títulos, teniendo abolengo,
teniendo renombre, teniendo posición en este mundo, aún así las personas son limitadas. El Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahora, ¿cómo lo aplicamos hoy? ¿Qué hacemos con este pasaje? ¿Cómo lo aplico ahora en mi vida, en mi iglesia? Amada iglesia, esta es la primera y necesaria lección para nosotros. La fe verdadera, la fe genuina, la fe que es real, generalmente, muy a menudo, no nace en los momentos de abundancia. No. La fe que es verdadera generalmente no nace cuando todo va bien. La fe que es verdadera no nace en los momentos donde hay una calma interesante. La fe a menudo verdadera nace en los valles de la incapacidad total del hombre. Se me viene a la mente la historia de Pedro cuando camina sobre las aguas. ¿Se acuerdan la escena? Maestro, si tú eres, haz que yo vaya junto a ti. Cristo le dice: ven. La Biblia dice que Pedro, cuando ponía sus ojos, clavaba su mirada en Jesús, estaba caminando tranquilamente por las aguas o sobre las aguas. Pero llega un momento en que Pedro desvía su atención, saca su perspectiva de Cristo y empieza a mirar alrededor, donde hay una tormenta, donde hay aguas, y empieza a hundirse. ¿Y cuál es la expresión de Pedro allí? Señor, sálvame que perezco. Ahí generalmente nace una fe verdadera, en los momentos de desesperación, en los momentos donde hay una incapacidad total en nosotros. Ahora, Dios en su sabiduría, queridos hermanos, permite las crisis en nuestras vidas que generalmente nos despojan de nuestras autosuficiencias. Por ejemplo, la salud que se va, el empleo que se pierde, la relación que se quiebra. Ahora, Él permite todas estas cosas no por crueldad, no por una falta de amor, sino muy por el contrario, Él permite esto por misericordia. En ese lugar de vulnerabilidad donde el Evangelio deja de ser un concepto teórico y es donde se convierte en la única cuerda a la cual aferrarse. Y es un claro ejemplo a una persona que está ahora mismo en las salas de un hospital con una enfermedad terminal. ¿Qué es lo que necesita? ¿Un debate teológico o necesita a Cristo? No vamos a ir a predicarle, ¿sabe qué? Te voy a explicar las doctrinas de la gracia. Te voy a explicar si Cristo murió por todos o murió por algunos. No. Lo que se necesita en momentos de desesperación y aún en abundancia es Cristo y su Evangelio, porque Él lo es todo. Muchas veces nos resistimos a este despojo. Queremos una fe que sea complemento a nuestras fuerzas. Queremos un seguro divino para nuestros proyectos. Pero Cristo, amados hermanos, nos muestra que el primer paso hacia una fe real es el mismo que dio el funcionario. Esa misma fe fue reconocer ante Él con total crudeza y sin adornos: yo no puedo más. Ya no puedo más. Mi recurso se agotó. Mi hijo se muere.
¿Qué es aquello que amas y que se te está escapando de las manos? Aquello que ninguna influencia, ningún dinero, ningún esfuerzo tuyo puede salvar. Quizás hay áreas en tu vida, amado hermano, si estás atravesando estos valles de desesperación, no maldigas esas crisis. No. Esa angustia puede ser, escuche bien, el suelo sagrado donde Dios está plantando la semilla de una fe que no depende solo de Él, que depende, mejor dicho, solo de Él. Ahora, Él no desprecia en absoluto, amado hermano, la fe que está gimiendo de dolor. La recibe. Porque en ese gemido ya hay un destello de reconocimiento, porque Él es Señor de la vida. La crisis que estás enfrentando ahora, amado hermano, yo no te puedo decir, no tengo ninguna autoridad que se va a acabar, ni cuándo se va a acabar. Te mentiría si te digo eso. Pero la crisis que estás enfrentando quizás ahora mismo no es el fin de tu historia. Más bien, puede ser el principio de un encuentro con Cristo que nunca antes había tenido. Así que, teniendo esto en cuenta, vayamos al punto 2. El punto 2, la prueba que purifica la fe. La prueba que purifica la fe. Fíjese lo que dice los versículos 48 al 50 en su primera parte. Juan 4, versículo 48 al 50 en su primera parte. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, la respuesta de Jesús, aparentemente, a primera vista, parece un rechazo frío, parece un rechazo generalizado. Le dice: si no veis prodigios, no creeréis. La NTV traduce de esta forma este pasaje, y según la NTV, lo que Cristo le dijo a este hombre fue lo siguiente: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Entonces, esto aquí es muy interesante, porque no está hablando solamente al funcionario, sino a toda una generación y por extensión a toda la humanidad que reduce a Dios a un proveedor de milagros. Porque hay mucha gente que tiene a Dios como un solucionador de emergencias. Yo conozco mucha gente que cuando las papas queman, Señor, pero cuando todo va bien, nuevamente le da la espalda a Dios. Jesús está confrontando aquí. Esto es una confrontación directa a una fe interesada. Y mucha gente hoy en día busca el beneficio y no busca al benefactor. Mucha gente se acerca a Dios por lo que Dios le pueda llegar a dar. Y a mucha gente no le interesa el dador. No. Pero en esa aparente negativa de Cristo hay una profunda misericordia. Jesús no está rechazando la súplica del Padre, sino está purificando, mejor dicho, la fe de este hombre. En esencia, Jesús le está preguntando:
¿Vienes a mí solo por lo que puedo hacer por tu hijo? ¿O vienes a mí por quien yo soy? Esta es la prueba de fuego para toda una fe nacida en la crisis. ¿Persistirá la fe cuando la respuesta no sea inmediata? ¿Persistirá la fe cuando la fórmula no sea clara? ¿Persistirá la fe cuando se nos mira a confiar en la palabra en lugar de la obediencia? El funcionario, en un acto de humildad y de persistencia admirable, ignora la aparente queja general de Jesús y clama de nuevo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Aquí no se debate teología. Aquí se aferra a su necesidad y a la única persona que pueda resolverla. Entonces viene el momento crucial. Jesús, escuche bien, no baja con él, no desciende con él. Jesús no le da la señal que quizás esperaba. En su lugar le da una orden y le da una promesa desnuda ante él. Le dice: vete, tu hijo vive. Wow. ¿Quién es este hombre que puede sanar a distancia? ¿Quién? Si usted se da cuenta, amado hermano, la fe del hombre es llevada al borde mismo del abismo. No tiene nada tangible. No tiene al sanador a su lado. Solo tiene una frase pronunciada por un profeta a 30 kilómetros del enfermo. Su fe, en ese instante, deja de aferrarse a la solución esperada, porque la solución esperada era la presencia física de Jesús en su casa, y empieza a aferrarse únicamente en la autoridad de la palabra de Cristo. Hilvanando este pasaje desde su contexto a la reflexión teológica, este es un relato sublime de Cristo como el verbo creador. Así como en Génesis Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Y fue la luz. Jesús declara: tu hijo vive aquí. Y la vida se impone sobre la muerte. Su palabra aquí es lo que llamamos en teología performativa. Esto significa que sus palabras no solo describen la realidad, sino que la crean, la transforman y realizan simultáneamente. Es decir, aquí las palabras de Jesús tienen un doble impacto. Él dice la palabra desde un lugar y hay una consecuencia en otra. Entonces, amados hermanos, Él no necesita estar presente físicamente para hacer algún tipo de milagro, ¿no? Su autoridad es omnipresente. Su palabra es suficiente. Por eso decimos siempre: su palabra es suficiente. Amén, hermanos. Amén a los que están durmiendo. Hermanos, aquí viene la confrontación más profunda para muchas veces nuestra fe más cómoda y muchas veces también demandante, porque en ocasiones nuestra fe es cómoda, muy cómoda, demasiado cómoda, y también en ocasiones es demandante. Cristo, escuche bien, Cristo no es un empleado celestial a quien se le da órdenes. No. Es el Señor soberano que nos da una palabra y nos prueba para que nuestra fe crezca. ¿Cuántas veces oramos con una solución ya en mente? Señor, baja a mi casa, sana a mi hijo,
Resuelve este problema de esta manera específica. Muchas veces oramos así. Y eso, queridos hermanos, no funciona ante un Dios soberano. No. Para el peor de los casos, cuando Dios no actúa según nuestro guión, según nuestro proyecto, nos decepcionamos y en ocasiones dudamos de su amor. Pero Jesús, en su amor perfecto, a menudo, muy a menudo, nos responde como al funcionario, no bajando según nuestros términos, sino dándonos una palabra de promesa y ordenándonos que confiemos en ella. Vete, tu matrimonio vivirá, vete, tu propósito se cumplirá, vete, mi gracia es suficiente para ti. La prueba está en qué hacemos después. Nos quedamos estancados pidiendo señales, exigiendo ver para creer. O como este padre damos el giro más difícil y comenzamos el viaje de regreso a nuestra vida normal, creyendo que lo que Jesús dijo es verdad, aunque aún no veamos ningún cambio. Porque esa es la escena. El hombre recibe la palabra de Cristo, le dice que su hijo va a vivir y ya no les dice más nada. Emprenden el viaje nuevamente a su casa. Eso es fe, eso es confianza. La fe purificada es la que obedece la orden, vete, y camina de vuelta a casa. Este hombre cargó solamente la promesa de Cristo, solamente entre comillas. Es en ese camino de obediencia, en esa tensión entre la palabra recibida y la realidad no cambiada aún, donde la fe deja de ser un sentimiento y se convierte, ¿saben qué?, en una certeza inquebrantable. ¿Estás dispuesto a dejar de exigirle a Dios que baje a tu escenario? ¿Estás dispuesto simplemente a creer y a obedecer la palabra que ya te ha dado las Escrituras? El milagro que esperas en tu vida, y con esto no quiero sonar muy de la prosperidad o pentecostal, el milagro puede estar esperando no a que Dios se mueva, sino a que tú creas lo que Él ya ha dicho y empieces a caminar en esa verdad. En tercer lugar, el camino que demuestra la fe. El camino que demuestra la fe. Fíjese lo que dice los versículos 50 en su segunda parte en adelante. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, el texto registra un giro de inmensa belleza espiritual. Dice que el hombre creyó a la palabra de Jesús y se fue. No dice que creyó después de ver. No. Creyó a la misma palabra de Cristo en esa misma hora. Y ese creer no fue un creer pasivo, fue un acto de obediencia que puso su cuerpo en movimiento. Su fe, la fe de este hombre, se convirtió en pasos sobre el polvo del camino a Capernaum. Este viaje de regreso, como le dije hace rato, aproximadamente 30 kilómetros, es el santuario donde su fe se perfecciona. Cada paso de este hombre era un amén a la promesa de Jesús. Un acto de adoración en
en la incertidumbre. ¿Se imaginan ese trayecto de recibir la palabra de Cristo y solamente en ese trayecto, mientras vas en ese trayecto de ir a tu casa, qué estaba pasando en la mente de este hombre? Ahora, la confirmación llega al día siguiente, cuando sus siervos salen a su encuentro con noticias gozosas. Le dice a sus siervos: tu hijo vive. ¿Se imaginan la cara del hombre? Porque en ese entonces no había WhatsApp para que se le envíe una foto y aquí está tu hijo. ¿Se imaginan la felicidad? Pero la revelación más profunda está en el detalle cronológico. Dice que él sanó a la 1 de la tarde. Es la hora séptima. En el contexto judío, la misma hora en que Jesús pronunció la palabra. Esa misma hora. No es que recibió la palabra y al llegar a su casa ha vivido. No. Cuando Jesús dijo: tu hijo vive, allí fue el milagro. La autoridad de Cristo, querido hermano, trasciende el espacio. Su decreto en Caná, escuche bien, su decreto en Caná altera instantáneamente la realidad física en Capernaum. Lo más interesante de esto es que creemos en un Cristo. Creemos en el poder de Cristo, en donde la distancia no diluye, mucho menos altera su poder. El tiempo, amado hermano, no retrasa la efectividad del poder de Cristo. Para nada. Muy por el contrario nosotros. El funcionario no solo recibe la noticia, busca la confirmación, pregunta la hora, y esa precisión divina sella su fe. Ahora, ya no es solo la fe del Padre, se convierte en la fe de toda su casa. La fe probada en la soledad del camino florece en un testimonio comunitario. Creemos generalmente solos en el valle de la desesperación, pero cuando nuestra fe es genuina, termina afectando nuestro hogar. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Teológicamente este punto culmina mostrando a Cristo como el Señor soberano del tiempo y del espacio. Él no está sujeto a nuestras limitaciones geográficas o temporales. Yo estoy aquí y no puedo estar en otro lugar físicamente. No puedo. Él, Cristo Jesús, muy por el contrario, no está sujeto a nuestras limitaciones geográficas o temporales. Su yo soy llena todos los momentos y todos los lugares al mismo tiempo. Cristo Jesús es el cumplimiento preciso de todas las promesas del Padre, cuya fidelidad se mide con exactitud divina. Ahora, iglesia amada, esta aplicación que transforma vida es la siguiente: la fe verdadera no se sienta a esperar evidencias. No. La fe verdadera se pone en camino obedeciendo las promesas de Cristo. ¿Por qué está sentado aquí? ¿Por qué viene a escuchar un sermón bíblico? ¿Cuál es su motivación para estar entre hermanos en una congregación? Nuestra motivación es que Cristo resucitó. Y así como dijo en este mismo libro de Juan: ahora ustedes no pueden venir todavía no pueden seguirme, pero voy pues a preparar el lugar
para que donde yo esté, también ustedes estén. Y esa es la base de nuestra fe. Sé que lo que estamos atravesando son momentos que van a pasar. Nuestra vida se va a desvanecer. Vamos a partir de este mundo. Pero nosotros los que estamos en Cristo Jesús tenemos la certeza de que vamos a reinar con Él. Pero no así los que no han todavía hecho cuentas con el Señor. Y hay una sola forma. Y esa forma es Cristo Jesús. Hermano, tu camino a Capernaum, como ese hombre fue a Capernaum, puede ser perdonar antes de ver el cambio en la otra persona. Puede ser dar con generosidad antes de ver la provisión. Puede ser testificar a un inconverso antes de ver la conversión. O más bien seguir sirviendo en la fidelidad antes de ver el fruto. La obediencia, hermanos, es la evidencia de que realmente creemos. Y fíjate en esto. La confirmación final llegó mientras él seguía en el camino. A menudo, muy a menudo, Dios no nos da la confirmación completa hasta que hemos emprendido la marcha de la obediencia. Además, su fe, probada y confirmada, se volvió contagiosa y salvó a toda su casa. Tu fe probada, tu caminar obediente en medio de las circunstancias, no es solo para ti. Es el testimonio más poderoso que tu familia y tu mundo necesitan ver. ¿Estás estancado hoy exigiendo ver para creer? Ponte en camino, hermano, en el camino de la obediencia. Da ese paso de obediencia concreta, basado solo en la palabra de Cristo. En conclusión, hermanos, tengo un momento más. Hemos caminado junto al funcionario real desde la oscuridad angustiosa de su hogar en Capernaum, pasando por el polvo del camino a Cana, hasta el regreso cargado de una fe que ya no pide señales. Este relato no es simplemente la historia de un milagro a distancia, sino más bien es el retrato maestro de lo que significa tener una fe auténtica en Jesucristo. Vimos cómo la crisis nos despoja y nos lleva al fin de nosotros mismos, revelando, amados hermanos, que nuestra autosuficiencia es una ilusión y que solo en Cristo está la fuente de la vida, porque nuestra autosuficiencia es una ilusión. Nuestra autosuficiencia termina cuando ya no podemos hacer más de lo que nuestras fuerzas nos permiten. Contemplamos cómo la prueba nos purifica, cuando Jesús, en lugar de darnos la solución a nuestro modo, nos da su palabra soberana, invitándonos a confiar no en el milagro que anhelamos, sino en la autoridad de quien lo promete. Y finalmente presenciamos cómo el camino de la obediencia nos confirma, demostrando que la fe no es un sentimiento estático, sino es un viaje de pasos dados en confianza. Hoy, el mismo Cristo resucitado, Señor del tiempo y la distancia, está en medio de nosotros. Su pregunta sigue siendo la misma: ¿creerás en mi palabra incluso cuando no veas nada?
Su invitación no es una invitación a una vida libre de crisis. Es más, si usted llega a Dios mediante la fe en Cristo Jesús, quizás los problemas se van a multiplicar. Si ahora tiene 3 problemas, quizás va a tener 9 en Cristo Jesús. Pero hay algo mucho mayor: su presencia estará contigo. Él no te promete un camino sin tormentas, pero te garantiza su presencia y la certeza de su palabra en cada paso. Por tanto, el llamado en este momento es claro y directo: reconoce tu necesidad. Deja de pretender que lo tienes todo bajo control. Como el funcionario acude a Cristo en oración cruda y honesta, Él no desprecia un corazón quebrantado. Y no esperes estar bien para ir a Cristo Jesús. No esperes eso. No. Él no te va a rechazar. No. Recibe y obedece su palabra. Hoy Cristo Jesús no te habla o no nos habla con una voz audible, sino nos habla con la verdad inmutable de su palabra. Tal vez su palabra, la palabra de Cristo, para nosotros hoy es: bástate mi gracia. Tal vez su palabra es para nosotros: no temas porque yo estoy contigo. Tal vez su palabra para nosotros hoy es: vende todo lo que tienes y sígueme. Sea lo que sea, no la discutas. No le pidas primero una garantía visible al Señor. No, confía, cree. Y como el Padre da el giro, comienza a caminar en obediencia en esa palabra. La obediencia, hermanos, es el lenguaje de la fe verdadera. No salgas de aquí con la misma desesperación con la que llegaste. Sal con una palabra de Cristo en tu corazón, y más bien con la determinación de creerla, obedecerla y caminar en ella. Porque la promesa para el que cree sin ver es esta, y con esto termino: en el camino descubrirás que su palabra es suficiente, su poder es real y su fidelidad es perfecta. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar más en tu palabra, Señor. Perdona, Señor, porque muchas veces nuestra fe tambalea, nuestra fe quiere ver, quiere palpar, quiere tener un panorama para recién caminar en la obediencia. Perdónanos, Señor, por eso. Y ayúdanos a confiar sin ver. Ayúdanos, Señor, a creer sin ver. Porque tu palabra mismo dice de que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en tus promesas. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Aviva nuestros corazones. Y pedirte, Señor, que cada hermano que ha escuchado tu palabra pueda ser bendecido este comienzo de semana. No sabemos lo que nos espera, pero tu presencia ya está allí. Y esa es una certeza inquebrantable para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedir al hermano
Nelson, que pueda pasar. Que ore por las ofrendas, hermano Nelson, por favor. Buen día, hermanos, por favor.